esta ocasión voy a comentar una partida que jugamos Mario Gómez y yo el 10 de diciembre de 2014 en el espacio Luzara, Escuela de Go de Bilbao. El comienzo de partida es normal, aunque Mario pudo haber aprovechado mejor sus primeros movimientos. Ahora mismo las zonas marcadas en azul. Esta partida pretendía ser ver un poco la fuerza que ha alcanzado Mario Gómez como jugador de Go. Todos sabemos que como ajedrecista es un jugador muy fuerte, ex campeón de España de ajedrez y de la comunidad autónoma del País Vasco, y lleva jugando unos años algo, y bueno, esta partida era para comprobar un poco qué nivel ha alcanzado. Y que en Toby negro salta, puesto que está con una pinza de blancas. Blanco refuerza su posición y ahora Mario invade el lateral izquierdo. Esta secuencia que se va a producir ahora, en mi opinión, es favorable para las blancas, porque blanco sale con mucha fuerza al centro y las tres piedras de la esquina inferior izquierda negras quedan relativamente débiles y no está haciendo puntos, puesto que está abierto abajo por la derecha. Y sobre todo queda Sansan para el futuro, un grave problema para esa posición negra. Ahora hay un intercambio de jugadas en el lateral izquierdo, también dentro de lo normal, aunque la secuencia en principio iba a ser favorable para blancas, puesto que se iba a quedar con la influencia exterior. Ahora cierra, negro va a vivir simplemente, pero la fuerza se va a quedar por fuera para blanco. Ahí blanco cierra la salida de los negras. Ahora hay una secuencia por la parte de arriba un poco también extraña, pero Mario está aprovechando la debilidad de esas tres piedras blancas. Blanco está haciendo un poquito de fuerza para salir hacia arriba, ataría las dos piedras negras y ahora sale. El negro estira y ahora blanco invade la parte superior, que queda con muchos cortes, muchas debilidades. Primero estira un poco, negro tiene que continuar, y este es el principal error de blanco. Tenía que haber defendido ahí, en ese punto. Las tres piedras blancas son muy importantes por la influencia que estaban dando a blancas. Negro aprovecha, caza las tres piedras, blanco juega por arriba. Aquí Mario reconoció que se despistó. Esto es Sicho, es escalera. Esa piedra negra ha sido un regalo, que en cierto modo compensa el error de blanco. Por fin negro ocupa ese punto que estaba esperando hace tiempo, y blanco presiona sobre esas dos piedras que están un poco aisladas. No es que blanco pretenda matar el grupo, sino simplemente presiona y está consiguiendo influencia por el centro para compensar la pérdida de las tres piedras blancas de antes. Esto es normal. Blanco cierra por abajo, está intentando quedarse la esquina como territorio, estira, y aquí negro aseguró que según su estilo habría jugado ahí, estirando y provocando una lucha a vida o muerte, pero quiso jugar más sólido
y salió por ahí dando Atari a la piedra blanca. Y ahora blanco juega de esta forma, pero quizás hubiera tenido que jugar ahí arriba. Esto se suele jugar casi siempre. La secuencia en principio era también buena para blanco. Esta es una posibilidad de lo que podía haber ocurrido. Se sigue quedando con la esquina, pero quizás blanco quiso jugar más seguro y quedarse a la esquina sin problemas. Blanco invade la parte superior derecha, donde no había ni una sola piedra blanca. Está intentando hacer base para vivir. Y esta jugada de negro está demarcando una zona muy grande de territorio. Además, amenaza el grupo blanco. Aquí negro defiende la esquina porque podía haber problemas. Blanco intenta estabilizar el grupo de la derecha. Y ahora el blanco invade esa especie de bollo que se ha quedado en la parte de arriba. Y esto es típico para ir a matar, jugar por arriba para cazar a todas las piedras blancas. Mario aseguró que blanco debía morir, aunque luego la partida demostró que no era así. Eso quizás es un error, porque esta jugada negra obliga a defender el grupo de la izquierda, con lo cual se cede la iniciativa. Ahora queda cerrado por abajo. Eso es lógico. Blanco estira. Y aquí viene un momento también decisivo. Negro defiende ese punto, pero aseguró que quizás no hacía falta, y cerrando por fuera, blanco no hacía los dos ojos. Vamos a ver un par de posibilidades de lo que podía haber ocurrido. Ahí tiene que cerrar, intenta escapar primero ahí, y ahí parece que blanco con esta secuencia muere, pero se podía haber jugado de otra manera. Ahí corta, estira, Atari, y no se puede cerrar porque será eso, blanco salía con esa opción. Había más variantes, pero no vamos aquí a entrar a estudiarlas. Blanco ha aprovechado el allí de las tres piedras que estaban todavía en el tablero. Le da un tiempo extra para salir. Y ahora el negro se va a dejar cazar en el centro, con lo cual blanco va a salir sin ningún problema. Negro estira para reforzar el corte, pero negro corta. Atari defiende, y ahora blanco por arriba. Atari iba a salir cazando. Cierra, pero hay muchas debilidades en esas piedras negras del centro. Atari defiende. Un Atari más. Y ahora Atari por el centro, y negro fuerza un KO. No puede defender porque moriría sin más. Así al menos es un KO y puede obtener alguna compensación a cambio. Amenaza esas dos piedras. Blanco come, negro toma de nuevo el KO. Y esta jugada de blanco implica que ya no va a contestar a las amenazas. Va a tomar la piedra sin más. La segunda piedra. Negro hace una amenaza y blanco no responde. Captura la piedra del centro. Todo el grupo ha quedado salvado y tiene mucho control del centro.
cambio de esas piedras. Y ahora viene un ataque por lateral derecho, aprovechando aquella piedrita, da un atari ahí, conecta, el negro escapa dando atari. Es una gran suerte también esa piedrita negra para dar atari. Y ahora se produce un corte que deja al grupo negro aislado con la necesidad de hacer 2 ojos para vivir. Conecta. Blanco defiende esa piedra estirando. Y ahora negro tiene que hacer 2 ojos para vivir. Tiene también la suerte de que da ese atari. Aquí en el lateral inferior puede salir un ojo, pero no está claro del todo. Bueno, como el negro está vivo y ahora blanco invade la esquina que hemos comentado antes. Queima y blanco está vivo en la esquina, con lo cual negro se queda en problemas. Y aquí blanco decide ir a lo seguro. Se podía haber intentado cerrar por ahí, hubiera sido esta secuencia posible, habría muchas más que analizar, pero esta es una posible, que va a concluir con un ko. En principio era bueno para blanco, pero blanco optó, esto es un ko, pero blanco optó por capturar esas 5 piedras, como vamos a ver, y asegurar la partida. Ahí va a cortar y ahora negro tiene que salir. Bueno, primero da un atari por ahí. Esa piedra tiene su importancia, blanco la defiende y ahora sale para conectar con el otro grupo. Ahí corta. Aquí también había algunas variantes, no vamos a entrar para que no se haga muy largo. Ahí ya captura esa piedra y está vivo. Esta jugada es para intentar unir los 2 grupos por abajo. Blanco no corta, prefiere asegurar él, por aquello de vive y deja de vivir. Esta jugada de blanco es para asegurar la esquina. Esta jugada de negro última es muy grande. Ahora tiene que vivir. Exacto. Con una piedra ya tiene el ojo. Ahora también le obliga a hacer el otro ojo por la derecha. Ahí, negro vive. Esto es que casi tiene que jugar. Blanco está haciendo ya sus puntos y la partida está ya casi acabada. Ahí también defiende esa piedrita, que son los puntos de la esquina. Defiende el territorio. Negro defiende la piedra y blanco defiende las 5 piedras. Ahí. El salto del mono para reducir el territorio de blanco en la esquina. Esa es muy grande, es una jugada de Joseph muy grande, tiene que contestar, si no blanco se metería en esa zona de territorio. Blanco defiende y negro deja esa posición así y hace alguna cosa muy rara, intenta vivir en la esquina. Realmente era la única opción que tenía para levantar la partida, aunque es muy complicado vivir ahí, por no decir casi imposible. Quizás un jugador profesional lograse vivir, yo como jugador amateur no lo veo.
aunque en la esquina siempre pueden ocurrir cosas raras y está bien por intentarlo el jugador negro. Ahora blanco juega punto vital para impedir que negro haga los dos ojos. Reduce el espacio del grupo negro, no hay sitio para hacer dos ojos. Negro intenta dejar al blanco con un solo ojo y ver si sale Seki, pero es muy complicado. Al negro le faltan libertades. Y ahora negro hace otro error, se deja cortar todas las piedras del centro abajo. Esto que está haciendo el negro no tiene mucho objeto, quizás esperando un fallo del blanco. Ahí blanco corta y se captura todas esas piedras de abajo. En este momento ya la partida está decantada. Con esta última pérdida del jugador negro está decidido. Ahora inclusive con esa entrada quita unos puntos importantes ahí en el territorio negro. Primero Atari y luego conectar. Esto ya es el Jose, final de partidas, están ya cerrando los territorios para contar los puntos. Esa es muy grande, de haber jugado ahí el jugador negro, hubiera obligado a defender. Aquí habría que jugar con más precisión de lo que lo están haciendo los dos jugadores. Yo sé, hay que contar muy bien los puntos que vale cada jugada, pero bueno, esta partida estaba jugándose a un ritmo semi rápido y no era una partida en ese sentido trascendental como para estar ahí tiempo y tiempo. Por otra parte, el resultado ya está bastante claro. El blanco supera al jugador negro por unos 20 puntos más o menos. Ahí no hacía falta comer esas piedras, con comer la piedra que está ahí suelta, que va a defender a continuación el negro, era suficiente. Ahí pues es una pérdida de 2 puntos en realidad, por el jugador blanco. Ahí no hacía falta defender todavía, otro error blanco. Pero como digo, se está ya jugando deprisa, simplemente para acabar y contar. Dado que el resultado ya está claro. Ahí gana un punto. Tiene que comer esas piedras. Negro defiende esa piedra para evitar el ko. Queda un ko aquí abajo, pero ya blanco no lo disputa. Deja que negro tape, Atari, y ahí se acabó. Lo que queda son puntos dame neutrales.